Jesús, quiénes somos nosotros y quién es Él, y la bendición tan grande de poder tener un tiempo de encuentro con Él como iglesia, como una conversación, como una comunidad. Así que a todos y cada una de las familias que están conectadas el día de hoy, les damos una cordial bienvenida, deseando la bendición del Señor en cada uno de ustedes, y a quienes van a ver el programa grabado, también Señor les bendiga y les guarde. Hermanos, bienvenidos todos. Gocémonos. Bien, hermanos, vamos ahora a pasar a la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 2. Los versículos son del 41 al 47. Si tienen ahí sus Biblias, por favor, acompáñenos, de preferencia para que nos sigan. Y si no, aparece ahí también el texto en la pantalla. Lo repito, Hechos, capítulo 2, del 41 al 47. Si lo tenemos, iniciamos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos es el título a partir del 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído y estaban juntos y tenían todo en común. Todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y preservaban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Dios diga su palabra. Damos paso a la predicación con nuestro pastor Alejandro. ¿Quieres pasar? Muy buenos días, mis amados hermanos. Es una enorme bendición poderlos saludar a través de este medio. Vamos a ver la prédica de esta mañana. Seguimos orando. Vamos a tener una reunión esta semana para ver si ya es posible el próximo domingo poder congregarnos. Estamos orando y confiando en el Señor. No han disminuido los contagios. La situación permanece todavía un tanto cuanto peligrosa, pero el Señor va a usar todo esto para la honra y gloria suya y bendición para nosotros y para cada iglesia. Así que hoy en esta mañana vamos a estar meditando en este hermoso pasaje. No vamos a ver todo el pasaje, mis amados hermanos. Yo quiero predicarles, compartirles un solo versículo. Pero antes de esto, yo les invito a que oremos y también quiero invitarles con todo cariño de que cheque si su micrófono está prendido, apágalo, porque luego se vicia el sonido y no tenemos la oportunidad de escuchar bien cada número de nuestro programa. Así que vamos a orar. Yo le pido que usted ahí donde está, pídale al Señor, dígale: Señor, yo sé que tienes algo que decirme esta mañana, sé que tienes algo que decirnos como iglesia, pero también en lo personal a cada uno. Así que háblanos, dígale que le hable y que le haga saber qué es lo que Dios está demandando de su vida. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te doy en esta hermosa mañana por el gran privilegio de poder estar congregados como iglesia en nuestros hogares, en diferentes puntos, pero unidos
con un mismo sentir, con un mismo propósito, con una misma prioridad que eres tú. Gracias, Padre, porque tú nos das la facilidad de estos medios para poder llevar a cabo nuestro culto de alabanza y adoración a tu nombre. Pero también queremos rogarte en esta mañana, mi Señor, que tú nos hables, que a través del poder de tu Santo y Divino Espíritu, a través del poder de tu palabra, podamos ser ministrados y nuestras vidas sean transformadas, mi Dios, porque es lo que más anhelamos con todo nuestro corazón, ser transformados por ti y así vivir una vida que te honre, que te glorifique y que sea de bendición. Háblanos en esta hermosa mañana. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesús que cada corazón sea tierra fértil y esté dispuesta a recibir tu palabra, la semilla que transforme, porque somos una congregación, Señor, en formación que queremos en verdad honrarte, queremos ser de impacto, queremos ser de bendición en este mundo. Señor, háblanos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El título de esta predicación es Señales de una iglesia viva. Y como ya lo mencionamos, estamos en Hechos 2, y yo lo que puedo ver a través de todo lo que está sucediendo en nuestra actualidad, podemos observar una humanidad que tristemente no quiere saber absolutamente nada de Dios, a pesar de todo lo que está sucediendo. Simplemente la pandemia ha cobrado la vida de más de 5.6 millones de personas, pero ni así buscan a Dios. Sin lugar a dudas, yo considero que estamos viviendo en una generación perversa, donde los valores, los principios, el respeto, la lealtad han quedado en el pasado. Y esto no es nuevo. Desde el mismo libro de Deuteronomio, luego pasando por los profetas, el mismo Señor Jesucristo, nuestro buen Salvador, y Pedro nos hablan de una generación perversa. Esto nos está diciendo que en toda la historia de la humanidad se ha comportado de una manera muy perversa y que no quiere saber absolutamente nada del Señor. Una humanidad, mis amados, que es muy similar a aquella generación de la cual habla Isaías en su capítulo 5, verso 20, donde a lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo. Vean lo que escribe Isaías, pongan mucha atención. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Escuchen qué sigue, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces surge una pregunta en relación a esta generación. ¿Qué está haciendo la iglesia? Estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. No estoy hablando exclusivamente de una o de otra iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo la iglesia ante tanta perversidad? Pueden ser dos las razones. Uno, está dormida, como en su canto de Marcos Vidal, ¿verdad? Cuando habla acerca de la iglesia y las relaciona con ese pasaje bíblico de aquella pequeña que estaba muerta y llaman al Señor para que fuera a verla. Y él dice, no está muerta, está dormida. Entonces, ¿la iglesia está muerta? ¿La iglesia está dormida? ¿Qué es lo que está pasando? En este pasaje de Hechos, capítulo número 2, que ya leímos, podemos ver cómo la iglesia primitiva, aún viviendo en medio de una generación perversa, como lo menciona Pedro en el verso 40, fue una iglesia próspera, fue una iglesia victoriosa, una iglesia dinámica. En pocas palabras, era una iglesia viva, de lo cual está adoleciendo en estos tiempos la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo que fue una iglesia victoriosa? Simplemente porque podemos ver los resultados. Más adelante
En el versículo número 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas iglesias no están creciendo, y yo no digo tanto en número, sino en su relación con Dios, en su cambio de actitudes, en cada cristiano que genere, que sea transformado por el Señor. La iglesia, la primitiva, como se le conoce a esta primera iglesia, el Señor añadía. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban cansados de una vida religiosa. Ellos estaban viendo algo totalmente diferente en esta congregación. No era una iglesia dormida. No sucede esto en una iglesia dormido, sino que se trataba de una iglesia que daba señales de estar viva. Y yo puedo cuestionar y yo puedo preguntar a nuestra amada iglesia que estamos en formación, que apenas estamos iniciando, yo les pregunto, mis amados, con todo mi corazón, ¿qué clase de señales estamos dando a todos aquellos que nos rodean en nuestra comarca lagunera? ¿Qué clase de señales estamos? ¿Estamos dando señales de que estamos viva? ¿O estamos dando otro tipo de señales? Porque esta primera iglesia, a pesar de vivir en medio de una generación perversa, Dios los bendijo enormemente. Ahora, nosotros, en lo particular como iglesia, ¿cómo vamos a reaccionar viviendo en medio de una generación perversa? Y yo podría darles muchos ejemplos, muchos, de por qué estamos hablando de que estamos en medio de una generación perversa. Puedo dar muchos ejemplos, pero voy a mencionar algunos de ellos. Divorcios al por mayor, familias desintegradas, hijos heridos, uniones entre personas del mismo sexo, una depravación total, donde tal parece que lo más importante para esta humanidad es el sexo. Vean ustedes a través de los medios de comunicación y lo único que se habla es de sexo. Por eso es una humanidad perversa. Y no es que Dios esté en contra del sexo. El sexo, Dios lo bendijo siempre y cuando se llevara a cabo dentro de sus normas. Y la única norma es el matrimonio. Pero la perversidad de la mujer, de este mundo, tanto la perversidad de una mujer como de un hombre, son tan evidentes en estos tiempos. Con qué facilidad se le quita la vida a una persona o a varias. Con qué facilidad se venden drogas que destruyen las vidas de nuestros jóvenes. Entonces sí estamos hablando de que estamos en medio de una generación perversa. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros como iglesia? Porque estoy completamente seguros de que nosotros, siendo una nueva congregación que está en formación, anhelamos hacer las cosas de una manera totalmente diferente a como nos fue enseñado anteriormente, y no estamos criticando en lo más mínimo, pero creo que es tiempo de hacer cambios en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser iglesia. Es importantísimo hacerlo. Deseamos, porque los conozco, deseamos ser una iglesia primeramente conforme al corazón de Dios. Recuerdan aquella primera predicación que tuvimos, que yo tuve con ustedes, que no deseamos ser una iglesia conforme al corazón del pastor, ni conforme al corazón de los líderes, ni conforme a las tradiciones, sino conforme al corazón de Dios. ¿Y qué mejor hacerlo, mis amados hermanos, sino hacerlo como en su momento lo hizo la primera iglesia cristiana que existió? Y a esta se le conoce como la iglesia primitiva. Como ya mencioné, fue una iglesia que tuvo muchas bendiciones, pero al mismo tiempo tuvo muchas adversidades. Mire, simplemente tuvo que sufrir persecución, y una persecución realmente mortal. Acuérdense, una persecución donde a los cristianos los tomaban y los llevaban, a los que mejor les iban, los encarcelaban. A otros los llevaban al circo romano.
y otros más los llevaban a palacio y los ponían en unos postes llenos de brea y les prendían fuego para poder iluminar lo que eran los jardines del palacio. ¿Sufrió persecución? Sí, sufrió persecución. Sufrió el rechazo de sus propios hermanos judíos, quienes nunca recibieron al Señor Jesucristo, ni le aceptaron como el Hijo de Dios, ni le aceptaron como el Mesías prometido. Simplemente estaban totalmente ajenos al amor de Dios. Esta iglesia, a pesar de todo lo que padeció, Dios les dio la victoria. Tristemente, los tiempos no han cambiado mucho. La gente sigue siendo perversa, no quiere saber absolutamente nada de Dios. Yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre? ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia a la cual se refirió el Señor cuando en una ocasión dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Dando a entender, escuche muy bien, dando a entender de que nada ni nadie podría detener el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra a través de su iglesia. ¿Dónde está esa iglesia? Absolutamente nadie se imaginó que es un puñado de hombres valientes, de hombres obedientes y consagrados serían el instrumento de Dios para el crecimiento de su reino. ¿Cuál fue su secreto? Quizá algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y cuál fue el secreto de esta iglesia primitiva en aquellos tiempos? Si somos honestos, no hubo ningún secreto, ni tampoco una fórmula mágica para que tuviese un crecimiento como lo tuvo esta victoriosa congregación, sino que esta iglesia ya en ningún momento trataba de realizar rituales o las tradiciones de una religión vacía, sino que a partir del derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, las cosas serían totalmente diferentes. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo, espérense, espérense, antes de que Él fuera ascendido a los cielos, dice, pero vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo? Y tal parece que muchas congregaciones obran sin este poder, obran en sus propias fuerzas, con sus propios recursos, y por eso los resultados son tan tristes, son tan miserables. El Señor les dijo, espérense, porque ustedes van a ser tocados, va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas. Entonces, las cosas serían totalmente diferentes. Sé que los que estamos en esta pequeña congregación anhelamos con todo nuestro corazón parecernos a aquella gloriosa iglesia. Para eso necesitamos llevar a la práctica algunas cosas que ellos hicieron, guiados entonces ya por el poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero llamar, como lo mencioné en un principio, su atención en un solo versículo, en el versículo número 42 del capítulo número 2. Se los voy a compartir y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este versículo que nos trae tanta enseñanza, hay una palabra clave y es perseveraban. Todos conocemos el significado de esta palabra. Esta palabra perseverar viene de una palabra griego que es proskarteurontes. Fíjense qué palabra griega. Y fíjense sus significados porque los vamos a estar utilizando. Significa serio o ser constantemente diligente. También significa adherirse fuertemente. Esta es la misma palabra que Lucas utilizó en el capítulo número 1, verso número 14, cuando después de la ascensión del Señor Jesucristo, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Acuérdense que el derramamiento del Espíritu Santo fue
inmediatamente después de que el Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos. Y dice ahí, todos estos perseveraban. Y surge aquí una pregunta: ¿qué tan perseverante es usted en todo lo que hace? ¿Realmente es perseverante o se da por vencido a las primeras de cambio? No, es que para qué continuar, mi matrimonio ya no va a funcionar. No, es que en mi familia cada quien hace lo que quiere. No, pues este negocio yo creo que no da para más. Yo mejor ya lo voy a dejar. En mi trabajo no me valoran. Ya no voy a hacer las cosas como las dicen. ¿Qué tan perseverantes somos? Porque permítanme decirles que un verdadero cristiano es perseverante en todas las cosas que hace. La perseverancia debe de ser una cualidad de cada cristiano, ya sea en su vida personal, ya sea en su vida, en su trabajo, en su matrimonio, con su familia. Perseverar es no dejar las cosas inconclusas. Normalmente nos proponemos hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? Pero no somos perseverantes para lograrlo. Simplemente, seguramente muchos de ustedes pensaron en inscribirse a principios de año en un gimnasio. No, ahora sí, voy a llevar una dieta, ahora sí, voy a preocuparme más por mi salud. Y fueron 3 días al gimnasio, se compraron su equipo de gimnasio, sus tenis, sus calentadores, ropa adecuada, y al tercer día ya no regresaron porque estaban todos adoloridos. No, después, lo dejo para después. ¿Cuántos sueños están inconclusos? ¿Cuántas metas están ya quebradas? O muchos de nosotros también dijimos, no, este año tiene que ser diferente y voy a perseverar en mi relación con Dios. Y como ya les mencioné, ya van más de 30 y tantos días y no ha habido un solo día en que derrame mi espíritu delante de Dios, buscando relacionarme con Dios en una intimidad, en un amor completo hacia Él. Ahora, me gusta una de las definiciones de esta palabra en griego de perseverar, y dice tomar las cosas en serio. El cristiano debe saber que todo lo que es Dios y todo lo que rodea a Dios debemos de tomarlas con verdadera seriedad. Tristemente, hoy en día lo podemos ver a través de internet y, como lo he mencionado en muchas ocasiones, a través de este canal cristiano que vale la pena mencionar su nombre, ¿verdad? Muchos juegan a ser cristianos, a llevar una pequeña y pulcra religión, aparentando mucha religiosidad, pero hueca, sin fruto. ¿Por qué? Porque no perseveran. Como la iglesia de Sardis, recuerdan ahí en Apocalipsis 3:1, es impresionante lo que el Señor les está diciendo. Cuando Él escribe en la Nueva Traducción Viviente, dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. ¿Cuántas iglesias hacen tantas cosas aparentando estar vivos, pero están muertos? Esa es la misma condición de estas congregaciones. Aparentan estar vivas por su activismo, por sus tradiciones, por su religiosidad, pero como no toman las cosas de Dios en serio, le dan más importancia a lo que rodea a Dios que a nuestro mismo Dios, inevitablemente mueren. Otras más están muertas y lo más grave es que ni siquiera se han dado cuenta. Como tristemente está pasando en Europa. ¿Cuántos templos no había en Europa? Fue el campo donde se abrió primeramente el evangelio. Pero conocemos la condición espiritual de Europa. ¿Qué pasó con sus templos? Ustedes saben muy bien lo que pasó con sus templos. Algunos de ellos están convertidos en museos, ¿sí lo sabían? Otros en restaurantes,
Otros templos están convertidos en hoteles. Y lo peor, muchos templos fueron convertidos en antros de perversión. ¿Y saben por qué? Porque no perseveraron, porque no tomaron a Dios en serio, se conformaron con una miserable religión que nunca fue de bendición para ellos. ¿Por qué no tomar en serio a Dios dentro del matrimonio, dentro de la familia, en mi trabajo? Darle el lugar que a Dios le corresponde. Mi anhelo, se los digo con todo mi corazón, y mi oración es que seamos una iglesia que persevere. Ahora vamos a ver en qué perseveraron o en qué perseveró esta congregación. Dice que tomaron muy en serio, o sea, en lugar de perseverar, tomaron muy en serio la doctrina de los apóstoles. Recuerdan en la gran comisión o en su gran comisión, el Señor Jesucristo instruyó muy bien a sus discípulos. ¿Cuál fue la instrucción? Hagan más discípulos. ¿Cómo, Señor Jesús? Y él dice ahí en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hemos hablado de que los discípulos estuvieron en un curso intensivo en la Universidad del Señor Jesucristo durante 3 años. Yo me imagino que ha de haber sido un deleite cada día sentarse a escuchar al maestro. ¿Qué nos va a enseñar hoy? Sus enseñanzas causaron choque en muchas vidas. ¿Qué pasó en aquella ocasión cuando el Señor les enseñó acerca de perdonar? ¿Qué pasó en aquella ocasión cuando el Señor les enseñó acerca de amar? ¿Qué pasó en aquella ocasión cuando el Señor les enseñaba que Él era el Mesías prometido? Que Él venía para servir y no para ser servido. Como que dio un cambio radical a todo lo que se les había enseñado en aquel entonces. Y los discípulos aprendieron muy bien la doctrina del Señor Jesucristo. Y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahora, es algo increíble. Yo sé que si ahorita yo les preguntara qué aprendimos de la hermosa prédica que tuvimos el domingo pasado, en labios de nuestro hermano Pepe, quizá ni se acuerden muchos de ustedes. ¿Se acuerdan de qué predicó? De algunos principios bíblicos en relación a la iglesia, cuando menciona, ¿verdad? De estar en los unos por los otros, del orar, de amar, de todo esto. Bueno, los discípulos durante 3 años, y no fue cada domingo que les decía el Señor Jesús, vénganse a la sinagoga, les voy a enseñar. No, Él les enseñó en la playa, en el campo, en la sinagoga, en las casas, y fue todos los días la enseñanza que les dio el Señor Jesucristo. ¿Cómo pudieron acordarse de tanta enseñanza que les dio? Y aquí puede ser la clave para su propia vida. ¿Por qué no me acuerdo de lo que predicó el hermano Pepe, el pastor Carlitos, el pastor Alejandro, hace 2, 3 semanas? Bueno, el Señor Jesús les había dado una promesa a ellos. Ahí en Juan 14, en el verso 26, dice que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que Él les había dicho. ¿Ven qué hermoso? Por eso necesitaban del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos de esa misma presencia. El Espíritu Santo ya está en nosotros, pero muchas veces no le damos el valor que tiene. Bueno, ellos se acordaban de todo lo que el Señor les había enseñado. La iglesia, esta nueva iglesia, estaba ávida de conocer esta nueva doctrina que realmente no tenía mucho de nuevo, pero sí de un enfoque totalmente diferente. Era tan diferente a lo que los fariseos habían enseñado durante tantos siglos, y sobre todo con una gran diferencia. ¿Y saben cuál es? Que los discípulos vivían lo que enseñaban. Y esto a mí me fascina.
Por eso es uno de mis preocupaciones y de mis anhelos. Que todos aquellos que estamos al frente, ya sea predicando, enseñando, vivamos primero lo que estamos predicando. Por eso esto fue algo hermosísimo para esta nueva iglesia, porque ellos veían cómo los discípulos lo que estaban enseñando lo vivían, no como los fariseos que ponían cargas en las espaldas del pueblo, pero ellos no lo llevaban a cabo. Ellos no lo vivían definitivamente. Ellos debían de vivir lo que estaban enseñando. Yo por eso cuando tengo alguna reunión con nuestros líderes, que por cierto ya no son líderes, llegamos a la conclusión de que ahora somos siervos. El pastor no es un líder, es un siervo. Mi Jesús, muchos lo consideraron un excelente líder. No, fue un excelente siervo, porque él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Necesitamos entonces ser ejemplos de bendición. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho que cuando lleguen personas nuevas, debe de estar ahí un amado hermano, una amada hermana que ame al Señor con todo su corazón, para que les transmita esta doctrina que el Señor Jesús ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuántas veces me he topado que en las diferentes congregaciones donde hemos estado, normalmente se pone a la persona que tiene más años en el templo, pero que no vive lo que enseña, que regaña, que no ama, que no perdona, que no tiene paciencia? La doctrina que el Señor Jesús presentó fue una doctrina de amor, una doctrina de seriedad, de hacer las cosas verdaderamente en serio. Ahora, no nada más perseveraban en la doctrina, dice también que perseveraban en la comunión unos con otros. Esto nosotros lo conocemos como koinonía, que no es otra cosa más que de un amor filial. Acuérdense que hay varios tipos de amores. Cuando hablamos de comunión, cuando hablamos de koinonía, estamos hablando de una comunión fraterna en nuestra congregación. Se relaciona a una verdadera amistad. Yo he descubierto en las diferentes congregaciones que nos llamamos hermanos, pero no nos decimos amigos. Y a mí me fascina lo que el Señor Jesús nos dice. Ya no los voy a llamar siervos, sino que ahora los voy a llamar amigos. Esa es la verdadera comunión, el poder contar con amigos dentro de nuestra congregación, porque muchos de nosotros, pues tristemente tuvimos que cortar con esas amistades, entre comillas, que teníamos en el mundo y que no eran tan buenas. También yo sé que aún dentro de la iglesia ha habido amistades que no han sido nada buenas, pero cuando hay una verdadera comunión entre los hermanos, puede surgir una verdadera amistad. Yo puedo decir que tengo amigos en el Evangelio. Ya mis amigos que eran del mundo, pues son conocidos, ya no son amigos porque no tenemos los mismos principios, los mismos intereses, las mismas prioridades. Pero qué hermoso que esta iglesia tenía esta comunión de los unos con los otros. ¿Qué es esto de tener comunión? Es tomar muy en serio o perseverar, reconociendo la condición de cada uno de nuestros miembros. Una comunión que debería de empezar con una relación seria, perseverante con el Señor Jesucristo. Yo estoy totalmente convencido que aquel amado que no tiene una relación seria con Dios, no puede tener una relación de bendición con su esposo, con su esposa. Aquel amado o amada que no tiene una relación seria y profunda con el Señor, no puede tener una relación seria y profunda con sus hijos, con los mismos hermanos de nuestra congregación. Ven la importancia de tener comunión unos con otros, pero esta comunión empieza con una comunión con nuestro Dios.
Era tan evidente esta comunión que tenían unos con otros, como lo podemos ver en el verso número 45. Déjenme leerles cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Como me llena de gozo que de alguna manera hemos empezado con esta perseverancia. Miren, yo veo todos los días nuestro grupo en nuestro celular, ¿verdad? Rebaños bajo su gracia, donde hemos compartido diferentes necesidades, ya sea de enfermedad, de trabajo, de economía. Y me gusta cómo responden ustedes. No se quede nada más viendo lo que aparece en el chat, sino que usted también participe. Es hermoso que cuando yo he subido alguna necesidad en nuestra iglesia, me gozo cuando hay respuesta de ustedes. Sí, pastor, vamos a estar orando por esto y vamos a clamar. ¿Saben qué es eso? Es coinonía. Es el poder tener comunión los unos con los otros, estando clamando al Padre por cada uno de ellos. Esta comunión, este perseverar o tomar en serio la comunión, es el poder entender a nuestros amados hermanos cuando están en las luchas, en las pruebas, en los problemas, en las necesidades que tienen ahora, no nada más en las necesidades de nuestra iglesia, sino aún más allá de las fronteras, de aquellos que no están con nosotros, de aquellos que no son cristianos. Como después en este mismo capítulo, pero en el verso 47 dice que tenían favor con todo el pueblo. Qué hermoso. La gente del pueblo los reconocía como varones de Dios. Estaban impactados por sus vidas y porque también el pueblo era bendecido con la manera de vivir de esta iglesia primitiva. En Hebreos 13:16 el autor nos invita, en la Nueva Traducción Viviente dice, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Es una comunión que es sostenida por el poder del Espíritu Santo. Ahí en 2 Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros nos permite tener comunión unos con otros? El poder del Espíritu Santo. Entonces ya vimos que perseveraban primeramente, ¿en qué dijimos? En la doctrina. Ahora vemos que esta iglesia también perseveraba en la comunión los unos con los otros. Número 3, dice que perseveraban seriamente en el partimiento del pan. Algunos piensan, más adelante dice que compartían el pan en las casas, y sí, efectivamente era en las casas, pero principalmente cuando habla aquí en el partimiento del pan, está hablando de celebrar la cena del Señor, de poder recordar, de tener este hermoso memorial que es un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él lo dejó establecido antes de su partida. Ustedes recuerdan, cada vez que tenemos la cena del Señor y que la tuvimos en nuestro, no sé si fue nuestro último o penúltimo culto, aquí en el nuevo lugar donde estamos, siempre yo comparto Mateo 26 o Lucas 22, y luego remato con 1 Corintios 11, donde dice, haced esto en memoria de mí. Cada cristiano está seriamente comprometido a ser fiel a esta ordenanza. Acuérdense que tenemos dos ordenanzas. Una es, primeramente, el bautismo y la segunda, la cena del Señor. Y ellos partían el pan y recordaban, estaba fresca la muerte del Señor Jesucristo. Y yo creo que cuando tomamos la cena del Señor, de veras, mis amados hermanos, cuando nosotros llevemos a cabo este memorial del Señor Jesús, debemos hasta llorar.
porque estamos recordando que Él tomó nuestro lugar en la cruz, que Él no merecía estar en la cruz. Yo sí lo merecía, como consecuencia de mi pecado, de mi maldad, de mi perversidad. Entonces, cuando tenemos este memorial, es el estar pensando que Él subió a la cruz por amor. Y si algo lo detuvo en una cruz, fue el amor que tenía y que sigue teniendo por cada uno de nosotros. Es recordar en ese momento con un corazón dolido, pero también gozoso, con un corazón herido, pero también agradecido por lo que Él hizo por nuestro Salvador. Fíjense qué hermoso es perseverar también en esto. Como que en ocasiones se nos olvida lo que el Señor Jesús hizo. Tenemos el concierto, tenemos las diferentes reuniones, tenemos tantas actividades que se nos olvida el por qué celebramos la cena del Señor. Simplemente el recordar que Él tomó nuestro lugar y que pagó con su sangre el precio por nuestra salvación. Yo diría, y no se tome a mal, pero todos los días deberíamos de tomar la cena del Señor, recordando lo que Él hizo por nosotros. Y por último, número 4, dice que perseveraban en las oraciones. Una de las causas por las cuales muchas iglesias mueren o están en completa agonía es por la falta de oración. Y obviamente la iglesia está formada por cristianos, pero cristianos que no oran. Esa ha sido siempre mi inquietud como pastor de ustedes de años atrás. Nuestra relación con Dios es fundamental. Ha habido reuniones donde hay hermanos que hacen unas oraciones interminables. Y yo digo, el que ora mucho en público, no ora nada en privado. Yo recuerdo, ¿verdad? Amados, allá en mi juventud, que no se tardaban 2, 3 minutos, se tardaban 10 minutos orando. Pero luego cuando conocía yo sus vidas, decía, este es fariseo. Es de los que se paran en las esquinas y oran para que la gente los vea, pero sus vidas no son transformadas. Esta iglesia perseveraba en la oración. Todos los cultos de la iglesia son importantes, todos, mis amados hermanos, pero hay uno que debe de sobresalir y ese es el de la oración. Y si somos honestos, en la gran mayoría de las congregaciones es el culto menos socorrido. La gente no va. Porque nos conocemos como bautistas y es religiosamente, tiene que ser el miércoles, yo no sé por qué, pero religiosamente es el miércoles de oración. Es cuando menos gente va. Y la que va, pues realmente nada más va a pedir por sus necesidades. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos de veras un estilo de vida de la oración? Que clamáramos todos los días, en lo personal, pero que también como congregación nos reuniéramos ahorita a través de este medio. Yo recuerdo hace 15 días que prediqué, yo les hablé acerca de esto. Les dije, hermanos, hay varias cosas que hacer. Y les voy a decir algo con todo mi corazón. No estoy resentido, ustedes me conocen ni mucho menos, pero les dije, hermanos, ¿alguien toma la iniciativa? ¿Cómo me gustaría que alguien me hablara y me dijera, pastor, cuente conmigo? A partir de esta semana vamos a disponer de media hora a través del Zoom para poder orar los unos por los otros. Y llegar a casa y dejar todo a un lado. Todo. Espérate, vamos a perseverar como iglesia en la oración. El orar unos por otros, no buscando tanto el alivio de nuestras penas, que sí es necesario eso, sino que busquemos con llanto y clamor el rostro de Dios, buscando su voluntad. Es lo que hizo esta iglesia.
Esta iglesia primitiva dice que perseveraban. Y yo pregunto, ¿había necesidades en la iglesia? Sí, pero ¿saben también por qué oraban? Por aquellos que habían sido sorprendidos en una reunión cristiana y los habían llevado al circo romano. ¿Recuerdan cuando Pedro fue encarcelado? La iglesia estaba orando por él. Y no estoy diciendo que nuestras peticiones no tengan valor, tienen mucho valor. Pero ¿qué pasa cuando cambio mis peticiones por hacer la voluntad de Dios? Para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Acuérdense que la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para confiar y descansar en su buena voluntad, como dijo Martín Lutero. ¿Cuántas veces queremos cambiar los planes de Dios en oración? Señor, que me ame, que no se vaya de la casa. Y dice Dios, déjalo que se vaya, porque tu vida no depende de él, tu vida depende de mí. En ese hermoso canto que está basado en las Escrituras de Marcos Vidal, que dice, buscadme y viviréis. ¿Qué pasará cuando nuestra iglesia busque con tanta desesperación el rostro de Dios? Por eso fue una iglesia victoriosa, por eso fue una iglesia dinámica, porque perseveraban en la oración. Otro significado, ya estamos a punto de concluir, otro significado de perseverar es adherirse fuertemente. Adherirse fuertemente. Bueno, es un ejemplo muy sencillo. Tengo dos ejemplos. El primero es muy sencillo, pues ahorita está nuestra nietecita con nosotros y sus papis por cuestión de la pandemia. Y mi nietecita, Janita, busca mucho a mi esposita, pero mucho, mucho, mucho. Y cuando la ve, siempre levanta su manita con un dedo y le dice, le está diciendo que la cargue un minuto, un minuto. Pero cuando vienen sus papis y se la quieren llevar, Jani se agarra de la ropa de mi esposa y no se suelta y grita y llora. Entiendo que es adherirse fuertemente, se agarra fuertemente. Pero hay un ejemplo muy sublime, un ejemplo muy hermoso. Como en su momento lo hizo Jacob, ¿recuerdan? Que tenía que encontrarse con su hermano después de haber estado con su tío Labán, que toda la historia no la sabemos. Pero él tenía que regresar a su tierra. Y antes se le presentó el ángel de Jehová. Y dice la Biblia que Jacob tuvo un encuentro, una lucha cuerpo a cuerpo con el ángel de Jehová. Y es hermoso cuando le dice el ángel, suéltame, suéltame porque ya va a amanecer. Y Jacob le contesta, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué pasará si cada día nos aferramos, nos adherimos fuertemente al Señor, perseverando en la oración y le decimos, no te voy a soltar si no me bendices? No te voy a soltar hasta que yo cumpla tu voluntad, Señor. Y lo más seguro es que nunca, nunca lo vamos a soltar, porque nuestra vida está de por medio. Jacob se adhirió fuertemente, fue persistente, perseveró hasta que fue bendecido. ¿Cuándo y cuánto vamos a perseverar en lo personal, en la oración o como matrimonios? Esa ha sido una de mis cargas. Si a ustedes, mis amados matrimonios, están orando juntos, están buscando el rostro de Dios juntos, necesitamos perseverar en lo personal, como matrimonios, como familia, buscando el rostro de Dios. Entonces, esta iglesia primitiva, a pesar de que vivió en medio de una generación perversa, fue una iglesia victoriosa, bendecida, dinámica. ¿Por qué? Porque perseveró en la doctrina
doctrina del Señor, en aquel entonces la doctrina, nosotros tenemos que perseverar en su palabra, porque perseveró, tomó en serio la comunión, perseveró, tomó en serio el partimiento del pan y perseveró en la oración, a pesar de estar en medio de una generación perversa. ¿Cuál va a ser la respuesta de nuestra congregación? ¿Cuál va a ser la respuesta de nuestra iglesia en medio de esta perversa generación? ¿Cuál va a ser mi actitud de hoy en adelante? El Señor me manda a perseverar, a que seamos hombres y mujeres esforzados y valientes en medio de esta perversa generación. Esta generación no necesita tanto de una vacuna. Esta generación necesita de Dios. Y la iglesia ha sido puesta para establecer el reino de Dios en este mundo. Pero necesitamos ser perseverantes, tomar las cosas de Dios en serio y adherirnos fuertemente a su presencia. Y entonces el resultado va a ser el mismo que tuvo esta iglesia. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos en tu propia familia no son salvos? ¿Cuántos? ¿Qué nos falta? Ser perseverantes en la doctrina, en la comunión, en la oración y en cada una de estas cosas que hizo esta primera iglesia. Es mi oración que Dios así lo haga. Vamos a orar. Gracias te doy en esta hermosa mañana, Padre, porque tú has hablado a nuestras vidas. Tú has hablado a nuestros corazones. Y en verdad, queremos ser una congregación que persevere. Queremos ser una congregación obediente a ti. Queremos vivir vidas que te agraden. Que cada matrimonio sea de bendición, Padre, donde tú nos pongas. Que cada familia sirva de ejemplo de que es perseverante, Señor, en todo momento. Bendícenos, Padre. Y danos, Señor, indicaciones para que nosotros seamos perseverantes en todas y en cada una de ellas. Bendice, Señor, cada amado hermano, cada mujercita, cada matrimonio, cada familia, cada amado y amada que están conectados en este momento a este culto. Derrama de tu gracia y enséñanos a tomarte en serio y a adherirnos a ti para no despegarnos nunca más. Lo rogamos y te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados. Vamos a cantar, hermanos, himnos para el Señor. Vamos a comenzar con este. Más de Jesús quiero aprender. Cantemos con gozo.
Amén. Gracias a Dios por la prédica en labios de nuestro pastor hermano Alejandro y por este himno también. Vamos a dar paso a recordar, mis hermanos, el tiempo de las ofrendas, de los diezmos. Dejamos aquí en pantalla el número de cuenta, está a nombre de nuestro hermano Jorge. Igual esta imagen también está en el grupo y como les han comentado antes, recibe únicamente transferencias. Si a usted se le dificulta, puede pues irlas guardando la de cada domingo y ya cuando nos volvamos a reunir, ahora sí pues depositar sus diezmos. Si alguien la necesita, alguien que no tenga la imagen o que necesite más tiempo para anotarla, nos dice y la volvemos a reenviar ahorita al grupo. Entonces, pues ya estamos por terminar nuestro programa, hermanos. Vamos a hacer una oración final y posterior a esto vamos a terminar con un himno. Antes de la oración, no sé si hay algún anuncio, pastor, algo que se deba avisar. Como les comenté hace un momento, hija, gracias por la oportunidad. Seguimos orando unos por otros. Seguramente esta semana nos vamos a reunir virtualmente para ver cuál es la condición que guarda la comarca y, de ser posible, ya reunirnos el próximo domingo. Así que estemos atentos, mis amados hermanos, sigamos orando unos por otros, sigamos perseverando, porque yo sé que el Señor tiene planes para bien, planes de esperanza para cada uno de nosotros. Así que estemos atentos, en su momento les haremos llegar la información. Gracias, hija. Vamos a terminar entonces nuestro programa con una oración y al final cantamos para despedirnos. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de comunión como iglesia que nos permites tener, Señor, el vernos los unos a los otros a través de los celulares, Señor, de las computadoras, que aunque sabemos que no es lo mismo que vernos presencial, es un gozo y una bendición poder vernos, saber que estamos bien, Señor, orar los unos por los otros. Gracias por la prédica de esta mañana, Señor, por cada canto, por cada hermano, cada familia, Señor, te pedimos que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, recordarla, pero más que eso, Señor, que podamos vivirla, que no sea solo aprendernos los versículos o aprendernos de qué fue la prédica, sino ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, que nosotros, nuestras familias, cada padre de familia, cada hijo, seamos realmente un reflejo de tu gloria, Señor. Ponemos a cada familia en tus manos, Señor, y pidiéndote, pues, por aquellos que no pudieron estar, ya sea por salud o por cualquier otra razón, que tú seas con ellos, Señor, y que el próximo domingo podamos vernos nuevamente. Te lo agradecemos y lo pedimos también en Cristo Jesús. Amén. Dulce comunión, la que gozosa en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, todo siente y su tierno amor. Libre, salvo,
Antes de que nos retiremos, mis amados hermanos, ya revisando a todos nuestros amados que se conectaron, quiero darle una muy cordial bienvenida a nuestro amado hermano, el doctor Roberto Amaya, y a su hermosa familia. Le mandamos un muy, muy, muy fuerte abrazo. A mi hermosa cuñada Ligius, también les amamos. Sean bienvenidos, nos gozamos con ustedes, y si el Señor lo permite, a ver si el próximo domingo nos reunimos, y hoy, si no, por este mismo medio. Les mandamos un muy fuerte abrazo a todos, les amamos entrañablemente y que Dios los bendiga a todos. Hasta entonces, mis amados. Hola, hermana. Bendiciones. Dios les bendiga Hola, a Oli, todos. Samantha. Bendiciones, hijos. Adiós, Oh, Dios les hermosos. bendice. Igualmente, hermanita Melpaz. Oliver y Samantha. Ay, Samantha. Adiós, Angelita. Adiós, hermosos. Mano Juan, Emita, Leli. Pastor, Dios le bendiga. Igualmente, hermoso. Pastor Carlos, Dios le bendiga. Pastor Carlos. Adiós. Adiós. Oliver. Y a ustedes también. Un abrazo, Carlitos. Gracias. Ya estamos al 100. Ya Paola y Noel. Adiós. Paola y Noel. Allá Paola y Noel. Adiós. Qué bella. Acá anda. Gracias. Qué hermosa. Está diciendo adiós. Adiós, Janita. Adiós, Janita. Adiós, Janita. Adiós, Janita. Dile, Adiós, Janita. Adiós. Adiós, Janita. Besito, un besito. Nos vemos. Bye. Bye, bye. Dijo mamá. Bye, bye. Ay, ya aprendió a decir bye. Adiós. Adiós, Janita. Adiós. Bye, Janita. Es que Besos, bye. Mamá, bye, Janita. Está mandando besitos. Un besito, Carlito. Mamá. Qué hermoso.